Bueno, son las 10:05 de la noche. Estamos de vuelta y les presento o saludo ya a nuestro invitado, conocido y también añorado por muchos de ustedes en esta mesa del gato, don José Manuel García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores. Ministro, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. Y usted echa también de menos la mesa y el gato. Mucho, y sus mucho. tiempos Aquí decía lo que me daba la gana y como ministro me tengo que morder la lengua. Ahora tiene que ser usted diplomático. Bueno, eso intento. Aunque, Pero bueno, no, ser diplomático es muchas veces decir la verdad, ¿eh? el otro día le ponderamos a usted precisamente porque, siendo diplomático, dijo usted algo que no era habitual decirle a la señora Hillary Clinton a propósito de este asunto de Argentina, hombre, que le había decepcionado un poquito, vamos. Luego la vi al día siguiente. Pero luego lo arregló. No, yo le dije, yo lo que te prometí es que iba a hablarte siempre claro, que no te iba a utilizar un doble lenguaje. Y cuando hacéis una cosa que me gusta, lo digo, y cuando hacéis una cosa que no me gusta, también lo digo. Y como habían estado muy tibios en la respuesta, pues dije que no me había gustado. Entonces hizo una declaración muy rápida y le dije, eso está muy bien. Bueno, acaba usted de llegar de Luxemburgo, donde le ha pedido a sus colegas de la Unión Europea que supriman ya esas ventajas arancelarias que tiene Argentina en sus exportaciones a los países de la Unión Europea. ¿Qué le han dicho? Vamos a ver, hemos pedido más cosas. Más cosas, pues hemos pedido más cosas. Vamos a ver, yo lo que he intentado es explicarles lo que había pasado. Y entonces lo que les he dicho aquí, hubo dos decisiones el día 16 de abril. Un proyecto de ley que expropiaba las acciones que Repsol tenía en YPF y un decreto que permitía la entrada casi manu militari en la empresa YPF. Y el proyecto de ley que se remitió al Congreso, lo que hace es, como digo, declara de interés nacional todo el sector de hidrocarburos, pero no expropia todas las empresas de hidrocarburos, expropia solo una, que es YPF. Y dentro de YPF no expropia las acciones de todos los accionistas, solo las acciones de Repsol. La medida, por tanto, es arbitraria y es discrecional. Jurídicamente eso tiene un recorrido muy corto. El problema es que Argentina se ha especializado en incumplir el derecho internacional. En este momento hay un organismo en Washington que es el que resuelve las diferencias en inversiones mediante el arbitraje. Argentina tiene en estos momentos 49 casos pendientes. Eso es el 25% del total mundial. Del total mundial de quejas, 25 corresponden a quejas contra Argentina y el 50% de América Latina. Y lo que les he intentado explicar, mire usted, esto es contrario a la ley de expropiación argentina, es contrario al acuerdo de protección de inversiones que España tiene suscrito con Argentina y es contrario al acuerdo de cooperación que tiene suscrito la Unión Europea contra Argentina. Y es además un atentado a toda la comunidad internacional. Digo, esto es un asunto español, pero es una empresa europea y que les puede a ustedes pasar mañana. Entonces he utilizado el famoso refrán de cuando veas las barbas de tu vecino pelar, por las tuyas a remojar. Entonces, les explico además por qué hace esto el gobierno argentino, porque en este tema hay que saber siempre cuál es la razón que está detrás. Y la razón que está detrás es que tienen el año pasado una evasión de capitales de 21.000 millones, un déficit energético de 13.000 millones, porque compran a un precio y venden subvencionado, y esa diferencia alguien la tiene que pagar, y tienen un déficit comercial. En definitiva, que necesitan financiación. Y lo más sencillo es coger la caja más cercana, y la caja más cercana es la de Repsol. Pero es que además han establecido una ley que llaman de emergencia económica que permite al Ejecutivo fijar el precio de los servicios públicos, del agua, del luz, gas. En esta política populista de agradar a todo el mundo, eso lo tienen muy bajo. Tú tienes que comprar a un precio y vender a otro. Eso es una pérdida que te arruina a una empresa. Y eso es lo que ha pasado. Y entonces yo lo que les he dicho a mis compañeros, a los ministros de Asuntos Exteriores, que han estado maravillosamente generosos con España, es que debíamos estudiar, poner encima de la mesa todas las medidas que la Unión Europea puede adoptar contra el gobierno argentino, nunca contra la ciudadanía argentina. Por eso hay que depurar las medidas, aquellas medidas que puedan perjudicar a la población, una población que es hermana como es la población argentina, descartadas. Hay que intentar poner presión en el gobierno argentino para que se siente en la mesa de negociaciones y resolvamos eso para el diálogo. Y eso es, efectivamente, suspender las preferencias arancelarias, eso es activar todas las quejas que tenemos en la Organización Mundial de Comercio, y eso, y lo más importante, es saber
si podemos negociar con ese bloque que se llama Mercosur, donde están Paraguay, Uruguay, Brasil o Argentina, o hay que negociar solo con aquellos países de Mercosur que cumplen las reglas, que es lo que hicimos con la Comunidad Andina. En la Comunidad Andina estaban Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Había unos que estaban dispuestos a cumplir el reglamento en las relaciones internacionales y hemos negociado con ellos, con Perú y con Colombia. Ahora Ecuador parece que se quiere unir al carro porque ha visto que es un mal negocio quedarse fuera. Pero eso es lo que hemos visto. Lo importante es que hay un grupo de trabajo en la Comisión y que van a poner presión a Argentina y decir, ojo con lo que ustedes hacen porque se quedan completamente aislados del mundo, sin financiación, sin ahorro, sin inversiones y por tanto tendrán que ustedes explicar al pueblo argentino por qué le llevan Porque a este... en términos económicos, ¿qué supone o puede suponer para la Argentina el hecho de que, por ejemplo, suprima los países de la Unión Europea esas ventajas arancelarias que tiene a la hora de exportar sus productos aquí? En términos económicos, el sistema de preferencias generalizadas probablemente no sea mucho dinero, porque eso iba a terminar en 2014. Sí supone mucho dinero el quedarse fuera de un acuerdo comercial, sobre todo cuando lo tienen tus vecinos. Se ha producido en el viaje del presidente Rajoy a Iberoamérica declaraciones de muchos países, incluido Evo Morales en Bolivia, diciendo nosotros somos serios, si quieren ustedes invertir, vengan aquí a invertir y no vayan a invertir a Argentina. Eso supondría un aislamiento realmente importante. Este país lo sufrió en el año 48, cuando España se quedó aislada. Lo han sufrido otros países, lo ha sufrido Cuba, también no cumplía las reglas y ha quedado fuera. Y eso lleva al pueblo argentino a la pobreza más absoluta. Mire usted, los países en el mundo que se han aprovechado de la globalización, me refiero a los países emergentes, no a los países ricos, han concentrado el 80% del ahorro mundial. Los que no, los que se han quedado al margen de eso, los que han escogido otro camino, van cada vez más hacia atrás. ¿Ha encontrado usted apoyos, además de absolutamente, lógicamente, en el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario ha hecho una declaración, Banco Mundial ha hecho una declaración realmente rigurosa, diciendo que hay que respetar las reglas, que hay que respetar eso que se llama la Constitución económica, que es el derecho de propiedad, la libertad de empresa, la transparencia de los procedimientos, la independencia de los reguladores, todo lo contrario a lo que sería una república bananera. Entonces, el Banco Mundial lo ha hecho, el Fondo Monetario lo ha hecho, todos los medios económicos que leen los inversores, Wall Street Journal, Financial Times, Bloomberg, Reuters, etcétera, lo han hecho. Lo ha hecho ASEAN, Nueva Zelanda, lo ha hecho India, lo ha hecho Estados Unidos. Y en América lo ha hecho Colombia, lo ha hecho México, lo ha hecho Chile, lo ha hecho Perú, lo ha hecho Bolivia. Es decir, ha habido un apoyo internacional como yo creo que España hacía mucho tiempo que no tenía. ¿Y por qué? Comentaba usted antes, con razón, que decide expropiar precisamente las acciones de Repsol, las españolas, pero no mete mano, por ejemplo, en ese sentido a los fondos de inversión norteamericanos dentro de IPF. ¿Por qué hace esa decisión arbitraria, selectiva, directamente contra España? Bueno, esto es más complicado. Aquí había un 25% que es de un ciudadano que se llama Eskenazi, que era el socio de Néstor Kirchner cuando era gobernador. Este señor entra en Repsol porque el gobierno argentino aconseja, entre comillas, que entre. Y compra el 25% sin poner un dólar. Él recibe un préstamo de Repsol que va a pagar con cargo a dividendos. Por eso la compañía se ve obligada. Bueno, entonces, como se pelean, que es en el origen, lo que quiere es una venganza tremenda. Entonces no le expropia, con lo cual no tiene que compensarle, y le deja con unas acciones de las que no ha pagado un dólar, que están pignoradas y que ahora vuelven el 5% por cierta Repsol y otras a otros bancos. Es decir, el señor Eskenazi se queda sin nada. Y no se ha metido con el 17% del resto, que son fondos americanos, para intentar evitar acciones en la bolsa de Nueva York. Pero, como la acción de Repsol ha bajado, de YPF, perdón, ha bajado un 50%, estos accionistas han sufrido un perjuicio. La Security Exchange Commission, que es nuestra Comisión Nacional del Mercado de Valores, está investigando qué operaciones se han hecho para bajar el precio de la acción, y es posible que se aplique una ley que se llama la RICO Act, que penaliza este tipo de cosas. Es decir, que va a haber acciones en Nueva York contra el gobierno argentino
por haber depreciado artificialmente la acción para quedárselo a precio de saldo. Maquinación para alterar el precio de una cosa. Claro, para reducir el precio, con lo cual te lo quedas a precio de saldo. ¿Qué es lo que puede pasar con otras empresas? Por ejemplo, una que ahora es italiana. Es decir, si tú tienes una inflación del 23%, los costes te suben un 23% y no te dejan subir la tarifa, tienes una pérdida, la cuenta de resultados se va a cero y la empresa no vale nada, te la quedas a precio de saldo. Claro, todo eso es algo conocido y está penalizado. ¿Usted con quién ha hablado concretamente del gobierno argentino? ¿Con su colega de Exteriores? Yo solo pude hablar con mi colega de Exteriores en la reunión del G20 de Los Cabos cuando esto empezó. Y le dije, bueno, estoy alarmado por las noticias que estoy viendo de Repsol, porque claro, aquí el gobierno argentino primero dice que no se pueden pagar dividendos. Claro, usted no invertiría mucho en una empresa en que no le dicen que no pueden pagar dividendos. Segundo, dicen que van a fijar ellos las inversiones, no dejando que sea la gestora. En donde está el gobierno argentino en una acción de oro. Por tanto, si no les gustaba lo que se estaba haciendo, lo podían haber vetado. Y luego empiezan a retirar concesiones para bajar el precio de la acción. Entonces le digo, bueno, esto tenemos que hablarlo. Y dice, mándame a alguien. Y entonces al día siguiente yo llego a España y se van a Buenos Aires el secretario de Estado para Iberoamérica, Jesús Gracia, y el director general de Relaciones Económicas, don Fernando Díaz. No le recibe a nadie. Tiene una cena con el canciller, con el ministro de Exteriores, que dice que él solo habla de Malvinas, pero no de Repsol. La alarma es total, vuelvo a llamar, y entonces nos dicen que puede un ministro, pero en ningún caso el ministro de Exteriores, porque esto no es un problema bilateral. Según ellos es un problema entre una compañía argentina y el gobierno argentino. Y va el ministro Soria. Se acuerdan dos grupos de trabajo para intentar solventar la situación. Una gobierno a gobierno y otra gobierno argentino a Repsol. Y se para la primera expropiación que estaba prevista para el 1 de marzo, que era cuando se inauguraba el Parlamento. Parecía que Cristina Kirchner iba a hacer esa gran declaración de expropiación. Va Soria para allá, como he dicho, nadie le contesta, mandamos una carta diciendo cuándo empiezan a funcionar esos grupos de trabajo y estamos esperando todavía la contestación. Y el propio presidente del gobierno manda una carta que estamos esperando la contestación. ¿A la presidenta en este caso? Eso es. Entonces, cuando nos dicen que esto se resuelve por el diálogo, mi pregunta es, ¿qué más diálogo podemos hacer? Yo he hablado en México, he mandado un secretario de Estado y un director general, ha ido el ministro Soria y ha escrito el presidente del gobierno. Mire usted, esto es como el tango, dos no bailan si uno no quiere y dos no hablan si uno no quiere. Y cuando se produce en Cartagena de Indias digamos, la no aceptación de su tesis de hacer una declaración sobre Malvinas, lo que hace es expropiar YPF. El problema ahora es que esto va a tener más cola porque YPF tiene ahora que hacer frente a 1.600 millones de dólares en bonos en 5 meses y no tiene ese dinero. Y la explotación de Vaca Muerta, que es ese yacimiento gigantesco, necesita 25.000 millones de dólares. Como tampoco tiene dinero, yo lo que sospecho es que lo que va a hacer es vender las acciones que ha quitado Repsol a una empresa china, rusa o de otra nacionalidad. Es decir, no es una nacionalidad, sino es sustituir un socio por otro. Esa es la operación que ha pasado. Y yo siento enormemente que esto le ocurre a Argentina. Creo que Argentina ha cogido el mal camino otra vez. Han tenido una década magnífica por el precio de la soja y todo esto, y por una decisión política van a arruinar a Argentina. Es decir, por un tema de un cuarto de hora van a arruinar el futuro. Y yo tengo verdadera devoción, como casi todos los españoles, por Argentina, y siento que la decisión es mala para España, es mala para la Unión Europea, es mala para Latinoamérica si la gente empieza a creer que en aquel continente no se puede invertir, por eso estamos distinguiendo unos de otros, pero es pésima para Argentina porque estos son caminos que no conducen a ningún sitio. ¿Y en algún momento el gobierno de España